Quisiera que ahora fuéramos a la epístola del apóstol San Pablo, al libro de los Efesios, en su capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y de este pasaje leamos el versículo 18. Efesios 6, 18, y si lo tenemos, vamos a hacerle lectura unidos. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos en la comunión de los santos, unidos por tu Espíritu, por tu palabra, por una común fe, acercarnos hacia ti, Señor, con la actitud de tu siervo Samuel. Habla, Señor, porque tus siervos oyen. Pero nosotros sabemos que cuán lerdos somos para entender tus mandatos, Señor, y cuánta necedad todavía hay en nuestros corazones. Por eso invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que con tu palabra, Señor, estruje nuestros corazones, nuestras vidas sean iluminadas por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, y podamos conocer, Señor, podamos ver tu gracia, y podamos, Señor, arrojarnos a los brazos tuyos en fe. Señor, te queremos pedir que nuestros hermanos ausentes, por enfermedad, tú les lleves el consuelo que ellos necesitan. Que nuestros hermanos ausentes, por alguna contingencia, también, Señor, fortalezcas sus vidas y les dé sabiduría para resolver su situación particular. Por aquellos, Señor, quienes, no haciendo un discernimiento, Padre, han puesto esta comunión como en segundo término, Padre, y que no puede ser justificada delante de ti la acción que estén haciendo ahora, te rogamos que en tu misericordia, por tu Espíritu Santo, redargullas sus corazones, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como iglesia cristiana, y particularmente como presbiterianos, hoy estamos celebrando el Pentecostés. Para los judíos también ellos han celebrado, pero no el Pentecostés, sino el Shavuot. Comenzaron este viernes pasado, por la tarde, la víspera, y terminaron todo el sábado. En su tradición, los judíos que habitan en Israel terminaron la celebración el sábado. Pero para todos aquellos judíos que están fuera de Israel, por ejemplo, la comunidad judía que existe en México, o en España, o en Argentina, o en cualquier otro país, ellos les tienen un día más. De manera, entonces, que estos judíos que están fuera de Israel, hoy todavía están celebrando el Shavuot. Pentecostés ha tenido distintos nombres. Se les conoce por varios nombres. En el Antiguo Testamento, la Escritura lo señala de tres maneras. En primer lugar, lo menciona como Hag HaKatzir. Hag es un término hebreo que significa fiesta, y Ha es un artículo, fiesta del. Katzir, fiesta de la cosecha. Dios había ordenado que cuando terminaran sus cosechas, ellos trajeran sus primicias, y que entonces trajeran ofrecer esas primicias ante el Señor. Y era toda una algarabía, era toda una fiesta. También en la misma escritura la encontramos con otro nombre. La encontramos como Hag HaBikurim. Nuevamente, Hag significa fiesta. Ha es el artículo, el, la, del. Bikurim significa primicias. La terminación in indica plural. Entonces, Hag HaBikurim era otra manera de designarla, fiesta de las primicias. Había un tercer término en el Antiguo Testamento que también se usaba por el pueblo de Israel, el Hag Shavuot. Shavuot es el plural de semana. Shavuot es semanas.
Y entonces también se le conocía como la fiesta de las semanas, Hag Shavuot, porque cuentan después de la Pascua 7 semanas, al siguiente día de la Pascua 7 semanas, 49 días, más el día del siguiente de la Pascua son 50. Entonces le llamaban Shavuot, fiesta de las semanas. En el Nuevo Testamento lo encontramos, nosotros lo conocemos como Pentecostés. En el griego koiné, que es el término con que se usó para describirlo allí en el Nuevo Testamento, es tes Pentecostés. El tes es un artículo y Pentecostés, bueno, es el sustantivo. La influencia griega había ya penetrado en el pueblo de Israel y su lenguaje habían adoptado bastantes términos helenísticos, incluso hasta nombres, ¿sí? Incluso hasta nombres. No dudo que a lo mejor alguna mamá joven le ponga a su hijo Paul McCartney. Bueno, pues entonces así también ellos empezaron a usar ese lenguaje y como eran 50 días, entonces empezaron a usar Pentecostés. Recordarán que en otra ocasión hablamos del significado de Pentecostés y todo esto. En alguna otra vuelta volveremos a tomar ese punto. Los judíos modernos, además de tomar estos 3 anteriores que mencioné, Hag, Hakatzir, Hag Bikurim y Hag Shavuot, actualmente ellos usan 2 más. O sea, tienen 5 maneras de identificar esta fiesta. Por una parte le llaman Hag Matan Torateinu. Hag, fiesta. Matan es un verbo por ahí, entregar, donar. Y Torah, es la Torah, es la ley. Teinu, y la desinencia nu es a nosotros. Entonces, Hag Matan Torateinu, quieren decir con esta expresión la entrega de nuestra Torah. Para ellos esta es la fecha en que Dios entregó la Torah a los judíos. Y ellos al mismo tiempo del Shavuot están conmemorando esta entrega. Que dentro de este mismo Hag Matan Torateinu lo conocen como Aseret Hadibrot. Este Aseret es otra frase hebrea que significa la entrega de los 10 mandamientos. Ahora sí ya nos ubican. Salen de Gosén y llegan al pie de Sinaí. Sube Moisés y regresa con las tablas. Esa es la expresión, la entrega de los 10 mandamientos. Pero esta, Aseret Hadibrot, está considerada dentro del Matan Torateinu. Por último, que es la quinta, es con que ellos lo conocen actualmente, es Hag Atzeret. No es lo mismo que Aseret. Aquí es Atzeret. Hag Atzeret es fiesta de la conclusión. Es decir, el periodo de estas fiestas de la liberación de Israel se cierra con el Shavuot, que comienza con el Pesach para conmemorar la salida de Israel del pueblo de Egipto. Y luego viene el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y así vienen todas estas fiestas, se concluye entonces con el Shavuot, y por eso también se le conoce o lo conocen entre ellos como Hag Atzeret. Fiesta de la conclusión, el del periodo iniciado en el Pesach. ¿Verdad que se hace unos churros y bolas? Yo ya ni me acuerdo lo que dije al principio. Bueno, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen, porque estamos aquí para cimentarnos en la palabra y conducirnos de acuerdo con la palabra. Pero no podemos ignorar las manifestaciones del Señor en el total de la humanidad. Para los cristianos, nosotros no celebramos Shavuot. Es una fiesta judía y hemos sido liberados de las tradiciones. Tampoco celebramos Pentecostés, porque estrictamente hablando el Pentecostés era la versión griega del Shavuot. Era una manera como si en lugar de decirlo en hebreo, lo dijéramos en inglés o en francés o en cualquier otro idioma. Entonces, mismo término Pentecostés precisamente hace alusión a la fiesta hebrea, a la fiesta judía del Shavuot. ¿Qué es entonces para nosotros esta fiesta que ciertamente se dio en el Shavuot? Que se dio en el día del Hakatzir o Bikurim. Para nosotros es la manifestación
visible del Espíritu Santo. Miren, el franelógrafo ahí, ¿sí? No es que el Espíritu Santo no estuviera presente. Desde Génesis 1:1 ustedes ven que dice, y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. David también en su oración dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado activo dentro del pueblo de Dios, siempre ha estado activo en la tierra. Pero fue en esta fecha cuando esa actividad siempre permanente del Espíritu Santo se hizo visible, de una manera visible. Y es entonces lo que vemos ahí, por eso se le llama manifestación visible del Espíritu Santo. Porque Dios lo hizo para que el pueblo del Señor entendiera que estaba cumpliendo su promesa. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos. No los voy a dejar huerfanitos. Perdonen la expresión, pero es que así lo dicen, hermanos. Algunos papistas dicen, pobre de los protestantes, que no tienen papa ni madre. El Señor dijo, me voy, pero no los dejo solos. Enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Así que nosotros no estamos solos. Fue enviado por Cristo y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, el verdadero vicario de Cristo, el verdadero representante de Cristo. También se le conoce esta fecha como el derrame del Espíritu Santo, como leímos en Hechos. Pedro citando a Joel, donde se está profetizando que el Señor va a derramar su Espíritu sobre su pueblo. Es decir, que antes el Espíritu Santo operaba en el mundo, sí, y cuando alguien era llamado para una tarea específica, entonces el Espíritu Santo tomaba posesión de él y lo dirigía a cumplir. Pero cumplida esa tarea, el Espíritu Santo volvía, o sea, salía de él. Pero ahora en el derramamiento del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo iba a ser permanente. ¿En quién? En sus creyentes, en sus hijos. Permanente en su iglesia. Así que nosotros no estamos huerfanitos. ¿Sí? No estamos huerfanitos. No necesitamos papa. Mucho menos lo otro que ellos dicen. Yo tengo la mía. Está en el cielo. Y yo creo que ustedes también. Porque ninguno de nosotros bajó en paracaídas. Entonces, por eso, hermanos, hoy, avanzando un poco en cada uno de esos temas que venimos desarrollando cada Pentecostés, hoy vamos a ver una de las acciones del Espíritu Santo, uno de los efectos inmediatos de la presencia visible, de la manifestación visible del Espíritu Santo. Y es, como leímos en Efesios 18, donde Pablo dice que estemos orando todo tiempo con toda oración y súplica. Y termina la frase diciendo, en el Espíritu. Es decir, que esta tarde vamos a hablar de la oración en el Espíritu. ¿Qué significa la oración en el Espíritu? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Qué significa la oración en el Espíritu? Pero también vamos a ver sus alcances. Decía que vamos a hablar de su significado y de sus alcances. Es decir, si está el Espíritu en mí, ¿qué es entonces la manifestación? ¿Qué es entonces el resultado? ¿Qué viene si ya el Espíritu Santo está en mí? Hermanos, en todos los órdenes de la vida, ¿sí? En los eventos grandes hay un momento cumbre, pero no se acaba allí el evento. Ese es el momento cumbre. ¿Qué sigue después? Cuando nace un bebé, después de la prolongada espera, y no se diga la prolongada espera en la sala de expulsión, y cuando escuchamos el primer vaído del niño, su primer llorido del niño, y cuando es colocado en los brazos de la madre, no en los brazos del padre, aunque ahora ya se está acostumbrando que estén presentes. Pero en nuestros tiempos, desde la vitrinita los veíamos, ¿sí? ¿Qué sigue?
Ahí es donde luego a veces, ¿y ahora qué sigue, verdad? ¿Sí? Bueno, es exactamente lo mismo. Llegó el Espíritu Santo, vive en nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Bueno, eso es precisamente lo que esta tarde quisiera hablar. Bueno, iremos con el primer punto, su significado. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Porque esa frase también lo usan nuestros hermanos pentecostales. Uno de los aspectos importantes de la vida del cristiano es la oración. Quien no ora no se diga cristiano. Está muy lejos de ser cristiano. Es una marca distintiva del cristiano. Uno de los aspectos importantes de la vida del cristiano es la oración. Por medio de ella, el cristiano adora a Dios. Por medio de la oración le expresa que lo ama. A través de la oración alaba a su Dios. A través de la oración le da gracias por sus misericordias. También a través de la oración le confiesa sus propios pecados. Y además le pide bendiciones providenciales. Es decir, las situaciones cotidianas de nuestras vidas. Que me duele aquí, Señor, por favor, quítame este dolor. Que tengo hambre, Señor, por favor, dame pan. Esas son las bendiciones providenciales. Que no tengo trabajo, espero que no sea por flojo. Sí, porque ahí sentado en el sillón no va a llegar. Viendo la televisión y el fútbol, menos. Al contrario, va usted a gastar en las palomitas. Y eso es mucho decir, pero se me hace que se deja llevar por el comercial de la Tecate y de su silla no se despega. Entonces, hermanos, no podemos ignorar al Espíritu Santo. Participa en cada uno de los eventos de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el manantial de esta vida de oración. Y una regla esencial de la oración es que oremos en el Espíritu. El tema entonces de estudio es la relación del Espíritu Santo con la oración. Y este primer término es el que trataremos de explicar. Pablo le dijo a los efesios que oraran en el Espíritu. Véase nuevamente, Efesios 6:18, si alguien lo lee, por favor. Efesios 6:18. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias. Vean, enseguida de la oración dice súplica. Este es un primer punto que debemos de atender en la oración. Dios no es nuestro mandadero para que le presentemos una lista de peticiones, como si fuera la lista del súper, ¿no? ¿Me traes 2 litros de leche? Pero que sea ¿qué? Bueno, la que sea. Santa Clara. No, a algunos les cura la alpura, ¿verdad? Que sea alpura, si no nada. O etcétera. Parece que a veces así tratamos a Dios. Le llevamos nuestra lista, como en otras ocasiones hemos dicho. Creemos que Él es el genio de la lámpara. Que además vamos a frotar la lámpara y ahí está ya. Entonces no es Dios. Entonces sería nuestro esclavo. Aquí dice Pablo en oración y súplica. A Dios no le podemos dar órdenes. Pero como dicen algunos, declaro que quizás, parece que ya con eso Dios tiene que, sí, corriendito, ¿no? Ahí voy, a sus órdenes, jefe. Ni Cantinflas que fuera. Entonces, no, al Señor siempre es con súplica. Si quieres. Yo sé que puedes, decía el Señor, pero si quieres. Y dijo el Señor Jesús, quiero, sé sano. ¿Sí? Pero siempre debemos ir con súplica. Pero esa súplica tiene que ser en el Espíritu Santo. Judas también habla de estar orando en el Espíritu. Entonces él ya no es solo una vez y no solo es un apóstol, ahora es otro. En el versículo 20 del libro de Judas, si alguien lo busca y lo lee, por favor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra grandísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ven otra vez?
La repetición. ¿Sí lo alcanzas a ver, Ulises? No. Ay, pues que te lo dé a tu mami, dile. Te esperamos. A ver, fuerte. Que se oiga hasta el cielo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? No es nada más, perdonen la expresión, no es nada más de abrir la bocota. ¿Sí? Quiero un coche, quiero una casa, quiero un novio guapo, quiero, etcétera, etcétera. Dice, orando en el Espíritu. El profeta Zacarías expresa esta misma idea. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora vean la frase, espíritu de oración. Conlleva esa nota entonces de la oración en el Espíritu. En este pasaje, el profeta Zacarías predijo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los cristianos en el día de Pentecostés. Él llama al Espíritu Santo Espíritu de gracia, pero también le llama Espíritu de oración. La profecía entonces declara que Dios derramaría en Pentecostés el Espíritu de oración con la llegada del vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia del Señor y en la vida del creyente es la oración. El Espíritu lo impulsa a orar, o debe de impulsarlo a orar. Pero aún no hemos llegado a una explicación de qué significa orar en el Espíritu. Solo hemos dejado asentado que la Escritura es enfática y que nos dice que debemos de orar en el Espíritu. De manera que, si no oramos en el Espíritu, Dios no va a atender esa oración. Dios no va a escuchar esa oración. La oración, para que sea escuchada, tiene que ser una oración en el Espíritu. ¿Qué es entonces orar en el Espíritu? Es sencillo. Por lo menos encontramos tres cosas que la Escritura nos dice. ¿Qué es lo que significa, en primer lugar, orar en el Espíritu Santo? Ante todo, significa que la oración sin el Espíritu Santo es imposible. Cualquier oración hecha sin el Espíritu no es del agrado de Dios, porque no procede de un corazón regenerado, ni es hecha en la fe de Jesucristo. Para que la oración sea aceptable a Dios es necesario orar en el Espíritu. Y esto equivale a decir que es necesario haber nacido de nuevo. Si usted no es cristiano, no tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, su oración no pasa del techo. ¿Quiénes han visto los 10 mandamientos con Charles Heston? Gracias, nada más uno. ¿No les gusta el cine? 2, 3, 4, 5. Así puras de Van Dyke y demás, ¿verdad? Sí, gracias, hermanos. ¿Se acuerdan cuando se mueren los primogénitos? ¿Sí? El faraón lleva a su hijo y lo ofrece a su ídolo. ¿Y qué pasa? Nada. Por muy sincera que sea, esa oración no va a ser oída, porque Dios solo oye la oración que es hecha en el Espíritu Santo. Y el único que puede hacer oración en el Espíritu es el que ha creído en Cristo, el que ha confesado sus pecados, el que dice, Dios mío y Señor mío, creo en Jesús. El cristiano es el único que tiene el Espíritu Santo en su vida. Eso significa orar en el Espíritu Santo. Significa que has creído en Cristo. Significa que el Espíritu Santo ha venido a tu corazón, que el Espíritu Santo vive en tu corazón. ¿O no eso es lo que dice Pablo? ¿O ignoráis que vosotros, que no sois vuestros, que sois qué? Algunos todavía no llegan a esa página, o ya los arrullé y ya están dormidos. ¿Sí? Sois templos del Espíritu Santo. Entonces el que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en su corazón. Por eso cuando ora, puede orar en el Espíritu, porque en su corazón habita el Espíritu. Eso significa orar en el Espíritu.
que tenemos como morada permanente en nuestro corazón el Espíritu. Y esa es la oración que Dios acepta. Para que la oración sea aceptable a Dios es necesario orar en el Espíritu. Y hemos dicho que esto equivale a decir que es necesario haber nacido de nuevo. Porque quienes han nacido de nuevo, a quienes han nacido de nuevo se les ha otorgado el don del Espíritu Santo. Y en el momento de la regeneración del Espíritu Santo, este viene a ser morada en el corazón del creyente. Entonces, resumiendo este punto, solamente el cristiano puede orar en el Espíritu. El budista no. Ora, sí, pero no ora en el Espíritu Santo. Los teólogos modernistas oran, sí, pero no en el Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente la oración en el Espíritu es aceptable en la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo no puede haber oración cristiana. Puede que sea alguna otra oración. Un día le preguntaron a un teólogo modernista, seguidor de Karl Barth, le preguntaron, doctor en teología, por supuesto, doctor, ¿usted ora? Ay, y hasta presbiteriano para acabarla. No les voy a decir el nombre. Y responde este doctor en teología presbiteriana, no, pero medito. En donde está el espíritu de oración, debe haber oración. ¿Cuántos hay que no se aburren con la oración? Yo de aquí veo sus caras de aburridos, hermanos. No todos, por supuesto. No lo estoy diciendo por todos. Porque por supuesto que no. No. El Espíritu nos motiva. Inflama nuestro corazón para desear la oración. De manera que ya no podemos vivir sin la oración. ¿Dónde les ha pasado, hermanos? A mí sí. Perdón, lamentablemente. Que llego con tanto filo a la casa que agarro mi plato y primer cucharazo. Y en ese momento el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón. No he orado. ¿Por qué? Porque allí está el Espíritu Santo, guiándonos. Pero ese privilegio no lo tienen quienes no han doblado sus rodillas a Cristo. Así pues, lo primero que hay que advertir de la oración en el Espíritu Santo es que implica la presencia del Espíritu y por consiguiente el deseo de orar. El Espíritu Santo, al morar en el hombre, lo hará orar en la forma en que Dios acepta la oración. Él abrirá los ojos del creyente para que vea en qué sentido debe orar. Pablo dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos enseña a orar de acuerdo a su voluntad. Y aquí está el segundo requisito de la oración. Oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor estaba afligido, hermanos, momentos antes de llegar al Gólgota. El Nuevo Testamento describe que gotas de sangre caían de su frente. ¿Ustedes se imaginan lo que es esos que están ya anunciada su muerte? Y que dice ya el viernes que viene, o el lunes o el martes, ahí todavía les llevan de cenar. ¿Ustedes creen que pueden cenar? Hermanos, él sabía que su vida ya estaba llegando a su fin. Digo, yo creo que algunos de nosotros nos hemos llevado nuestros sustos, ¿no? ¿Sí? Entonces él estaba en ese momento, en esa angustia. Padre, si puedes, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice la siguiente frase? Pero no se haga mi voluntad. No, pero la niña dice, lo quiero, que te quiero. El joven, hijo, esto no es conveniente. Lo quiero, que te quiero. Este es el segundo requisito de la oración, hermanos. ¿Sí? Que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar manifestada la voluntad de Dios? Entonces,
Ahí está en la Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, pues no va a saber qué es la voluntad de Dios y por tanto no va a poder orar, pedir según la voluntad de Dios. ¿Usted se cree que es su libro de matemáticas o su texto de la escuela, que nomás va y lo abre, página 15 y aquí está? O como ahora le hacen muchos jóvenes, ¿no? Bajan, ¿sí? Pegan y ya está. No, la Biblia tenemos que leerla constantemente para que conozcamos la voluntad de Dios. No es nuestra referencia bibliográfica, hermanos. Es el libro de la vida. Los estudiantes saben, los profesionistas saben lo que significa referencia bibliográfica. Pues nada más lo hago en la página que me interesa y punto. No, aquí tenemos que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la segunda, ¿sí? Estamos hablando ya de los alcances de la oración en el Espíritu Santo. El significado es que hemos nacido de nuevo. Los alcances, uno, que debe de hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces, solamente el cristiano puede orar en el Espíritu. Y solamente la oración en el Espíritu es aceptable en la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo no puede haber oración cristiana. De modo que, en donde está el espíritu de oración, debe haber oración. Así pues, lo primero que hay que advertir de la oración en el Espíritu es que implica la presencia del Espíritu y por consiguiente el deseo de orar. El Espíritu Santo, al morar en el hombre, lo hará orar en la forma que Dios acepta la oración. Orar entonces en el Espíritu también significa que el Espíritu nos dará la fe que Dios escuchará y contestará nuestras súplicas. Segundo alcance. Primero, conforme a su voluntad. Segundo, en fe. Si no hay fe, no puede haber oración. ¿Tiene fe? Pídale al Señor. ¿Se acuerdan? De aquel endemoniado que no podían sacar de ese joven. Y el padre dice, ustedes no sirven para nada, se lo lleva a Jesús. No, tus discípulos ni han podido. Y la primera pregunta es, ¿crees? Y la respuesta del padre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, había una fe, pero una fe muy débil, muy tenue. Ese es el problema, hermanos. Nuestra fe es tan débil, tan raquítica, tan flaca, tan ñanga. Sí. Por eso no podemos orar. Y por eso el pingo nos atrapa con nuestras concupiscencias. Y nos vence y nos derriba. Porque nos falta eso. Fe. Fe es lo que nos hace falta. Pero aún la misma fe no es cualquier arrojo así nada más, porque sí. La oración en el Espíritu debe ir acompañada de la creencia, no solo de que Dios puede responder, puede, sino además de que responderá. Puede y responderá. Puede y responderá. Téngalo presente. Pero no se le olvide. ¿En qué consiste la verdadera fe? La verdadera fe consiste, uno, en conocer. Si usted no conoce, no tiene fe. Por esto no tenemos fe, porque no conocemos esto, no lo lee, no lo abre, no lo ama. ¿Ya ha visto dónde está nuestra gran falla? Ahí está, hermanos. ¿Sí? Lea usted las biografías de aquellos que llamamos grandes hombres, de los héroes de la fe. Hombres como Spurgeon, incluso Billy Graham, que no es santo de mi adoración. Eran hombres de oración. Usted los ve allí en el fórum, en la plataforma, en el púlpito. Pero ¿conoce usted las horas que pasan leyendo la Escritura? ¿Conoce usted las horas que se pasan orando?
Porque lo hacen en secreto. Esa es la fe, la que conoce, la que sabe la voluntad de Dios. Si usted deja esto, no va a tener fe. Por tanto, su oración va a ser lánguida. El tercer principio, entonces decíamos, es la oración con fe. Pero la verdadera fe implica 1, conocimiento. 2, seguridad. 3, confianza. Esa es la verdadera fe. La fe cristiana no es boba, no es tonta. Es conocimiento. Necesita usted conocer primero la doctrina. Y esa va a fortalecer su fe. Cuando usted conoce esa doctrina, hay seguridad en usted. Por tanto, confianza. ¿Sí? Por tanto, confianza. No podemos confiar cuando no hay seguridad. Y no tenemos seguridad cuando no conocemos. Entonces, una tríada que va de la mano. Cuando se ora en el espíritu de oración que mora en el creyente le da la fe suficiente para tener la seguridad de que Dios no es un Dios sordo, es un Dios que oye. Cuando usted ora, no regrese con su fardo de preocupaciones en el lomo. Perdone la expresión, perdone que sea tan flojo, digo tan folclórico en mi lenguaje. Pero es que a veces así parecemos, hermanos. Oramos y todavía traemos aquí la carga, la joroba. Si usted descansó en el Señor, confíe. Punto. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. De manera que entonces podemos esperar confiadamente que vendrá la respuesta del Señor. Aclaro, la respuesta del Señor. ¿Me oyeron, niñas? ¿Sí? No vayan a estar orando por quién sabe quién, ¿no? Si oran por la voluntad del Señor, la respuesta será la respuesta del Señor. ¿Sí? La oración en el Espíritu paulatinamente nos irá alejando y liberando del pecado. No somos inmunes al pecado. Seguimos siendo atacados y ferozmente por el pecado. Mañana, tarde y noche está lacerando nuestro cuerpo. Mañana, tarde y noche está moviendo nuestras concupiscencias. Pero si no nos fortalecemos con la oración, caeremos fácilmente derrotados. Esto es importante, porque nuestros pecados interrumpen la comunión con Dios y nuestras oraciones no podrán ser escuchadas. Isaías así lo atestigua. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso la oración del Señor también habla de la confesión de pecado. Por eso en nuestro programa hay una sección que dice confesión de pecado. Porque donde hay pecado no hay bendición. Por eso tenemos que acercarnos primero al Señor en súplica. Padre, perdóname de los pecados que somos conscientes y de aún de aquellos que no somos conscientes. Pero de cualquier manera ofendemos a Dios con ellos. Pero cuando el espíritu de oración entra en nuestra vida, el espíritu nos purifica. El espíritu nos capacita cada vez para guardar los mandamientos de Dios. Es difícil, hermanos, pero en el espíritu Él nos ayudará. En resumen, orar en el espíritu significa estar espiritualmente vivificado. Es decir, significa haber nacido de nuevo. De modo que cuando he nacido de nuevo, soy puesto en la capacidad de orar. Orar en el Espíritu significa estar iluminado por el Espíritu Santo, de manera que sepa y entienda por qué debo de orar, para qué debo de orar
y qué es por lo que tengo que orar. De manera que cada una de mis peticiones sean hechas en súplica y que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu significa que conozco, que tengo fe, que tengo confianza para esperar que Dios conteste mis plegarias. Repito, orar en el Espíritu significa que conozco, que tengo fe en lo que aquí dice y confianza para esperar que Dios conteste mis plegarias, mis súplicas, cuando derramo mi corazón ante el Señor. Concluimos entonces. Pentecostés significa el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. De cada creyente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de una verdadera oración. Orar en el Espíritu Santo significa que usted ha nacido de nuevo. Significa que usted es creyente de nuestro Señor Jesucristo. También significa que usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual está expresada en la Sagrada Escritura. Y finalmente, orar en el Espíritu Santo significa que usted tiene fe. Esta es la pregunta crucial. ¿Tiene usted fe? Ore. Orar en el Espíritu Santo significa confianza. ¿Tiene el Espíritu? Confíe. Dios escuchará su oración. Orar en el Espíritu Santo significa seguridad, confianza, tranquilidad. No se angustie. Eso dijo Jesús. No se angustie vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿No dijo eso? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿dónde está? ¿O muerte todo hijo? ¿Sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Dios santo, gracias porque nos has enseñado a orar. Gracias porque nos has dado el don del Espíritu Santo por el cual podemos orar. Pero tenemos que confesarlo, Señor, que no han sido pocas nuestras dudas. No han sido pocas, Señor, nuestras desconfianzas y nuestras desesperaciones. Perdona nuestra débil carne, Señor. Perdona esas nuestras debilidades, cuando hemos ahogado con nuestros pecados la voz del Espíritu Santo. Señor, escucha nuestros corazones. Aquí están, Señor, elevando nuestras súplicas, porque tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, tú conoces cada carga que trae cada uno de nuestros hermanos. Señor, oye pues la oración de tus siervos y de tus siervas. Concédenos, Señor, la fe para esperar en ti. Concédenos la fe para tener fortaleza en nuestras vidas. Que comuniquemos fe, seguridad y no debilidad, Señor. Haznos gigantes en la fe, gigantes en oración, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a orar en el Espíritu. En Jesús oramos. Amén.